El frutal que tenemos enfrente hoy se va a convertir en un delicioso jugo. Se trata del níspero japonés, cuyo nombre científico es Heliobotria japonica. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar a la cocina y ahí los voy a convertir en un delicioso jugo, donde además les voy a contar de todos sus beneficios para la salud. Bueno, acá ya tenemos los frutos del níspero japonés que vamos a utilizar para hacer este delicioso jugo. Si me preguntan cuánta cantidad de frutos de níspero vamos a necesitar para hacer esta receta, eso depende del tamaño del fruto del níspero. Si son frutos chicos, 15 frutos. Y si son frutos grandes, 10 frutos. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo que voy a hacer con cada fruto es lo siguiente. Primero le voy a retirar con un cuchillo el cáliz. Esto no lo quiero, no me gusta el sabor que regala. Entonces lo retiramos. Luego lo que vamos a hacer es lo más importante, retirarle la semilla. La semilla es tóxica, no la queremos en el jugo. Le retiramos las semillas, a veces tienen dos, tres, una. Retiramos las semillas y ponemos en una compotera. Hacemos lo mismo con todos los frutos y continuamos. Bueno, una vez que preparamos todos los frutos, ahora vamos a llevar a procesar. En la procesadora vamos a colocar todos los frutos. Ahora le agregamos medio litro de agua. También le agregamos el jugo de medio limón. Ahora procesamos. Una vez procesado, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, mediante el uso de un colador y con paciencia, colamos el jugo. Colamos todo el jugo y continuamos. Bueno, ya tenemos el jugo preparado. Ahora voy a endulzar a gusto. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. El níspero tiene un alto contenido en vitamina A, así como también destacan las vitaminas del grupo B2 y C. En cuanto a los minerales, destacan especialmente el calcio, fósforo, magnesio, azufre y hierro. Por su contenido vitamínico, el níspero tiene excelentes cualidades antioxidantes, es decir, evita el envejecimiento prematuro de las células e incluso puede ayudar a prevenir determinadas enfermedades por el hecho de combatir los radicales libres. También es una fruta beneficiosa para el buen mantenimiento de la piel y su hidratación, lo que resulta muy beneficioso para las épocas veraniegas, cuando mantenernos hidratados toma mayor importancia. Por otro lado, el níspero también destaca por un alto contenido en hidratos de carbono y fibra soluble. Es por ello que será muy apropiado incorporar el níspero en la dieta de aquellas personas que padecen
problemas de estreñimiento. Se trata de una fruta diurética debido a su elevada cantidad de agua, por lo que ayudará a eliminar toxinas naturalmente. Así pues, se recomienda para las personas con altos niveles de ácido úrico o ataques de gota. Es recomendado para personas con problemas de tránsito intestinal, ya que la fibra que contiene es de un tipo especial de carbohidrato que contribuye a la regulación. Tiene un efecto depurador del organismo. Previene el hígado graso. Contribuye a reducir los niveles de colesterol. ¿Y qué me cuentan? Son un montón y muy lindos los beneficios del níspero. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este delicioso y beneficioso jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de níspero, un jugo con grandes beneficios para la salud, como les conté. Tiene un montón de bondades. Ahora voy a pasar a probarlo y les cuento. A la parte más linda, vamos. Mm, mm, Muy bueno, muy bueno. Me encanta el níspero, es un fruto que adoro y el jugo es increíble. Ahora voy a probar un poquito más y luego les hago la descripción del sabor. Delicioso, se los recomiendo. Voy a dejar por acá y luego cuando deje de filmar voy a seguir bebiendo este jugo delicioso. Ahora les cuento de qué se trata. Antes de comparar con otras frutas, como para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este jugo de níspero, les cuento algo muy importante acerca del fruto del níspero. El fruto del níspero pasa por varios estados de maduración, así que el sabor de este jugo depende del momento en que uno cosecha el fruto. Si el fruto se cosecha cuando está inmaduro, el sabor del fruto es bien ácido. Si el fruto se cosecha cuando está maduro, tiene un sabor dulce y ácido. Y en cambio, si el fruto se cosecha bien maduro, el sabor es bien dulce y casi carece de acidez. Como los frutos los coseché maduros, este jugo tiene un sabor dulce y un poco ácido. Para aquel que ha probado el níspero, el cual tiene un sabor particular, el sabor está en este jugo. Y para aquel que nunca ha probado el níspero, podría comparar que se parece a una mezcla entre uva y ciruela, con una acidez menor que la de la ciruela. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video en especial muy recomendado donde les cuento bien de qué se trata este frutal. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.